Focus en Democracia, que es una producción conjunta de Radio Democracia con el portal focusecuador.org. Hoy tenemos un tema realmente caliente. Hace pocas horas ha caído la primera cabeza de los Panama Papers, o los papeles de Panamá, para decirlo en español. El primer ministro de Islandia ha presentado su renuncia menos de 48 horas después que se revelaran los documentos producto de la mayor filtración que ha ocurrido en los últimos años y cuya información ha sido organizada por un grupo de periodistas a nivel mundial. El primer ministro de Islandia ha demostrado con esto tener algo de sangre en la cara, pero también vale decir que lo hace después de que miles de ciudadanos de Islandia salieron a las calles apenas se enteraron de los manejos irregulares de su primer ministro en Panamá. Y presionaron, obviamente, salieron a gritar para exigir su renuncia. De manera que esta es la primera consecuencia, ya en resultados, de las revelaciones que se siguen dando. Además, esto no para, parece que recién está comenzando en realidad. Respecto a los manejos financieros de líderes políticos, empresarios, artistas, deportistas, gente relevante de todo nivel. Desafortunadamente, y como suele ocurrir, también están incluidos aquí en este tipo de manejos delincuentes. Al momento, Alemania, Australia, Austria, Brasil, Estados Unidos, Francia, Holanda y Suecia, 8 países han comenzado a investigar la información que ha salido publicada en los Panama Papers. Ecuador no está en esa lista. La vindicta pública, que es el castigo de los delitos por la sola razón de la justicia, está representada en la Fiscalía, que en el caso de Ecuador debió haberse movido de inmediato apenas también salió esta información a la luz pública, como lo ha hecho en ciertos casos puntuales. La Fiscalía, cuando quiere ser rápida, lo es, pero en este caso no ha existido ningún pronunciamiento. Y puede haber una razón esencial para esa falta de acuciosidad. Uno de los mencionados en los Panama Papers es justamente el fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, quien, por una casualidad supongo, ha salido de vacaciones justo estos días y, según han informado en su despacho, ha viajado al exterior. De manera que no hay ninguna reacción, no hay ninguna investigación, no hay nada en Ecuador respecto a los Panama Papers. Hay reacciones y hay sí un pedido de renuncia que se ha hecho el fiscal general por parte del legislador Andrés Páez, que por eso le hemos invitado hoy para que nos explique las razones por las que usted ya de inmediato, de entrada, le pidió la renuncia al fiscal Chiriboga. Bienvenido, Andrés. Gracias, Marlon. Buenas tardes. Si es que es la Fiscalía el órgano encargado de hacer la investigación de los Panama Papers, el fiscal general que está aparentemente involucrado en el caso no puede ni autoinvestigarse, ni tampoco delegar esta investigación a un subordinado. Doña Cecilia Armas es la subrogante. Bueno, pero esa subordinada está jerárquicamente sometida a las órdenes del fiscal general. Y por lo tanto, mientras él esté en funciones, esta subordinada obedecerá de todas maneras las instrucciones de su jefe, que además dispone que le paguen mensualmente su sueldo. Por lo tanto, es absolutamente incompatible la presencia de Galo Chiriboga Zambrano en la Fiscalía General del Estado con la investigación que tiene que darse respecto de los Panama Papers, siguiendo el ejemplo de 8 países que ya han iniciado sendos procesos fiscalizatorios para que se esclarezca este asunto. Por eso yo el día lunes a primera hora ya hice público mi pronunciamiento pidiéndole al fiscal Chiriboga que renuncie para que eso posibilite que la vindicta pública se verifique y que la Fiscalía realice una investigación que involucra, curiosamente, al primer personero de esa institución. La renuncia es un acto voluntario, Andrés. Depende de si don Galo Chiriboga Zambrano quiere renunciar o no quiere renunciar. Ahora me imagino que debe estar relajado en sus vacaciones. No sé si pensando en esa posibilidad. De manera que, ¿qué es lo que queda?
en tiempos antiguos, en los tiempos de la partidocracia, quedaba el juicio político por parte del Congreso o Asamblea. ¿Hay esa posibilidad ahora? Yo no creo que los miembros de Alianza País estén dispuestos a poner sus votos para que efectivamente se produzca un juicio político en contra del fiscal general. Pero creo que deberíamos impulsar también esta medida, porque aquí hay una responsabilidad de doble matiz. Por un lado está la responsabilidad penal ante la eventualidad de que se haya cometido una infracción penal, como más adelante lo vamos a ver, pero también está la responsabilidad política, que es una responsabilidad de carácter simbólico, que tiene que ver con el ejercicio de la función pública y que afecta a aquellos aspectos inmateriales que están implícitos en el tejido social. Es decir, aquí hay una responsabilidad política que puede ser concurrente con una responsabilidad penal si es que se determina que el fiscal Chiriboga ha incurrido en una infracción. Pero, de hecho, ya existe responsabilidad política porque ha conmovido a la vida nacional el hecho de que en los Panama Papers resulte que está involucrado el fiscal general del Estado. Pero entonces plantea de una vez ya la iniciativa de un juicio político, Andrés. Nada se impide. Para ver incluso qué legisladores se unen a este pedido y qué legisladores son los que más bien tratan de defenderlo. Precisamente en esto estoy. Y en las próximas horas voy a revelar el contenido del juicio político que ya estoy preparando para que Galo Chiriboga sea sometido a juzgamiento al interior de la Asamblea Nacional. Espero que hasta el día jueves lo podamos ya formalizar ante la Asamblea Nacional. De su parte, entonces, ya lo da por garantizado que usted presentará ese pedido de juicio político. Yo voy a presentar la petición a consideración de mis colegas para que ojalá podamos reunir el número suficiente de firmas y que podamos impulsar esta acción de fiscalización al fiscal general del Estado. Por el caso Panama Papers. Porque si alguna responsabilidad política tiene Galo Chiriboga por otros casos, es en innumerables. Innumerables. Porque aquí sí nos llama poderosamente la atención que en el caso del 30S se amanecían los fiscales juzgando y mandando a la cárcel a los policías. En el caso de los 10 de Loluncoto actuaron con una celeridad extraordinaria. En el caso de Clever Jiménez y Fernando Villavicencio no se demoraron en ninguna actuación. Pero en el caso de los Panama Papers resulta de que han pasado ya más de 48 horas y hay un silencio que nadie puede comprenderlo. El silencio de los sepulcros. Pero es que se necesita una orden, Andrés. Alguien tiene que dar la disposición a los fiscales para que se inicie esta indagación, que además debería ser de oficio. Tal parece, Marlon, que el presidente todavía no supera los estragos de la farra de ayer con los tuiteros oficialistas, que son básicamente los trolls que inundan las redes con su basura. Y por eso es que quizá el presidente todavía no ha hecho un pronunciamiento, pero en los países democráticos y civilizados, el primero en pronunciarse sobre estos temas es el presidente de la República, porque además Correa tiene que recordar dos cosas. Galo Chiriboga era su abogado personal en el juicio del Banco del Pichincha, con el cual cobró casi o más de $600,000 y con los cuales compró un departamento en Bélgica, de los cuales no reportó impuestos al Estado ecuatoriano, hasta donde conocemos, ni por salida de divisas, porque ese impuesto todavía no existía, ni por otros rubros, por cuanto el SRI dictó, me acuerdo, una resolución diciendo que no era susceptible de impuestos. Pero además, el presidente Correa debería recordar que Galo Chiriboga es su juez natural, pues, por razones de fuero. Y obviamente un juez natural que está en una situación tan controvertida, el presidente debería ser el primero en pronunciarse. Desgraciadamente, los nexos entre Correa y Chiriboga son tan fuertes, tan sólidos, que evidentemente ahí se explica las razones por las cuales el presidente Correa no ha hecho ningún pronunciamiento. También fue su subordinado. Ahora, recordemos el problema, el origen del problema en el que está metido ahora en los Panama Papers Galo Chiriboga. Todo nace a raíz de una denuncia que aquí ya se hizo en Ecuador, cuando hubo el concurso justamente de oposición y méritos para nombrar, designar fiscal general de la Nación. Y todo pasa a raíz de la compra-venta de una casa grande, entiendo, muy cómoda, aquí en Quito, en donde incluso hubo la denuncia de los antiguos propietarios de que se sintieron defraudados, por no decir otra palabra, con Galo Chiriboga, que era su abogado. Así es. Que terminó siendo el dueño de la casa de sus clientes, viene a ser, ¿no? Así es. Entonces, ese es el caso. Ahora, ¿en qué interviene aquí Panamá? Resulta que esta casa
es propiedad de una empresa domiciliada en Panamá, Madrigal. Y dicen los Panama Papers que Galo Chiriboga acudió a Mossack Fonseca, el grupo de abogados de Panamá que ahora está metido en el ojo del huracán justamente por crear esta red. Mossack Fonseca se encarga de proporcionarle a Galo Chiriboga testaferros para la empresa Madrigal de Panamá. Y voy a leer algo que justamente dice la publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es el responsable justamente de haber destapado toda esta olla de grillos. Una sustancial que voy a decir. Semanas antes de su toma de posesión como fiscal general en julio de 2011, la esposa de Galo Chiriboga, María Victoria Espinal, pidió a Mossack Fonseca que Chiriboga y otros administradores de Madrigal no figuraran más como tales y fueran reemplazados por testaferros suministradas por la firma de abogados panameña, a pesar de que su marido continúa siendo el único accionista. Andrés, ¿qué tipo de delito podría constituir esto? Bueno, habría una variedad enorme de delitos que podrían pasar, por ejemplo, por el lado del enriquecimiento ilícito, como también podrían configurarse delitos de carácter tributario. Aquí hay varias cuestiones que mencionar. Primero, no es ningún pecado hacer una empresa en el exterior. Offshore. Cualquier persona puede hacer una empresa en el exterior, pero el capital de esa empresa tiene que ser justificado y tiene que explicarse el origen de los fondos que configuran el capital accionario de esa empresa. En segundo lugar, hay que determinar los aspectos tributarios, porque una casa, que es parte del patrimonio de una persona, origina impuestos municipales, pero también origina un determinado impuesto a la renta que va al Estado central, en función de los ingresos que esa persona tiene. En el lugar donde tiene. está ubicada la casa. En el lugar donde está ubicada la casa. Si es que esos impuestos no se han tributado en el Ecuador, muy probablemente habrá una infracción tributaria. Si bien usted recalca que no es un delito establecer una empresa afuera, con el capital bien ganado que puede tener un ciudadano, ¿cuál es la intención de este ciudadano de poner su casa, en donde vive, afuera, en un país, para Panamá en este caso, considerado paraíso fiscal? Bueno, este es un tema respecto del cual el propio Chiriboga tendría que dar explicaciones, porque resulta de que generalmente cuando una persona tiene un inmueble en una ciudad, tiene que sujetarse a las leyes del país, y extrañamente esos inmuebles son puestos a nombre de empresas que además tienen unos accionistas que en el fondo terminan siendo unos fantasmas, no son más que testaferros que están dedicados a la complicidad de determinadas infracciones. Ahora bien, Chiriboga tendrá la oportunidad de defenderse y de determinar si efectivamente su accionar está o no configurando una infracción de orden penal. Porque Chiriboga, además de que tiene que explicar el origen de los fondos para adquirir esa casa y determinar si pagó el precio justo por esa casa, que es una de las observaciones que hacen sus antiguos propietarios, también determinar a quién le compró ese inmueble. Es decir, el SRI, el Servicio de Rentas Internas, también tendría que intervenir en este caso, Andrés. Ojalá lo hiciera, pero sabemos de que siendo una persona tan cercana al gobierno y militante de Alianza País, como lo es Galo Chiriboga, porque no es una militancia solamente de tener un carnet, ¿no? La militancia está en los actos, en los hechos, y esa militancia la ha advertido Galo Chiriboga en su desempeño como fiscal general, una lealtad total al presidente de la República y varias actuaciones que en mi opinión derivan en la complicidad. Por ejemplo, en el caso Mandariacu, que acaba de ser uno de los INRIs para el resto de la vida de Galo Chiriboga. Entonces él tendrá que explicar eso, tendrá que explicar el origen de los fondos para la constitución de esa compañía, tendrá que explicar cuáles son las razones para que estas personas estén figurando como integrantes de la compañía Madrigal en Panamá, tendrá que explicar cuál es el origen del dinero que está inmerso en el capital accionarial de esa compañía, tendrá que explicar cuánto y cómo pagó al grupo Fonseca Mossack, que es este grupo de abogados inmiscuido en toda esta temática, quién le contactó con Fonseca Mossack en Panamá y cuáles son los motivos para que él mantenga ese patrimonio por fuera. Pero además también
en las redes sociales se advierte la existencia aparente o probable de 2 inmuebles en los Estados Unidos, específicamente en el estado de la Florida, que figuran a nombre de Galo Chiriboga. Si es que fuera así, Galo Chiriboga tendría que enfrentar otro problema que está sujeto a una ley específica, que es la ley que regula las declaraciones patrimoniales juramentadas. Y muy probablemente Chiriboga tendrá que explicar también si existen o no inconsistencias en la ley. Por eso yo estoy urgiendo de manera pública al Contralor General del Estado para que de oficio inicie inmediatamente una investigación sobre la declaración patrimonial de Chiriboga, sin perjuicio de que hoy día mismo le haré llegar esa petición de manera escrita. Esa es otra responsabilidad que tiene Contraloría, en este caso el doctor Carlos Polit, la investigación patrimonial de los funcionarios públicos. Por supuesto. Andrés, a nivel internacional ya se está diciendo, y con razón yo me sumo a ese criterio, que todos los funcionarios públicos, las autoridades principales de un país, que aparecen involucrados en los Panama Papers, tienen que dar explicaciones. Finalmente, claro, se habla de una estrategia, por decirlo de alguna manera, por parte de estos personajes, para cuidar sus patrimonios, por decirlo de buena manera también. De todas maneras, las explicaciones son necesarias. Cada uno de los involucrados debería aparecer públicamente, sin necesidad incluso de estos llamados, de estas presiones que hay incluso, como en el caso de Islandia, en las calles, para que expliquen a sus ciudadanos los procedimientos que tienen para manejar sus patrimonios. ¿En eso usted está de acuerdo? Sí, yo creo que todos deben comparecer ante la opinión pública para dar las explicaciones que el país está esperando que se den. Hay una vieja frase que dice: el que nada debe, nada teme. Por eso un silencio podría ser interpretado como una forma de temor. Estoy seguro de que algunos de ellos estarán siendo asesorados por abogados que conocen sobre estas temáticas para medir exactamente sus palabras y saber pronunciarse de la mejor manera. Pero ya han pasado casi 72 horas de este escándalo que se hizo público el día sábado y que ahora yo creo que va siendo tiempo para que el país vaya escuchando estos pronunciamientos. Pero de quien más espera el país un criterio es del fiscal Galo Chiriboga. Vamos a hacer una primera pausa, pero antes de eso, Andrés, le quiero preguntar, ya que estamos hablando de esto. En su caso particular, ¿usted haría esta maniobra financiera en una offshore? ¿Usted? Yo, desgraciadamente, no tengo dinero para hacer una cosa así. No tengo empresas en el país, tampoco tendría una afuera, ni tengo dinero, ni tengo interés tampoco de hacerlo. Primero, porque no soy comerciante. Segundo, porque vivo de mi sueldo. Y tercero, porque soy un hombre de clase media que vive igual que la gente de clase media, con lo justo para educar a los niños, pagar los gastos básicos, quizá ahorrar un poco, pero nada más que eso. ¿Y sin el privilegio de contar con empresas en el extranjero? No, evidentemente no. Y yo lo digo aquí, lo declaro públicamente además, y bajo juramento, que no tengo un centavo en el extranjero, que no tengo una sola empresa en el extranjero, que no soy miembro de ninguna empresa en ninguna parte, y que además no tengo los recursos para hacer una empresa en el extranjero, ni tampoco es mi interés hacerlo. Seguiremos hablando de este tema de los Panama Papers, el tema del momento, indudablemente, así que hacemos una pausa y volvemos enseguida. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. La gente tiene algo que decir. 250-3014 o 255-1945. Llámanos y forma parte de la radio de la gente. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias.
Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Andrés, usted ha dicho y ha reclamado que el presidente del Ecuador se pronuncie sobre este tema. Varios presidentes así lo han hecho ya y obviamente han garantizado que se darán investigaciones transparentes y a fondo sobre este asunto y que quienes resulten implicados pues tendrán que dar sus explicaciones ante la justicia. El presidente de Ecuador, Correa, también reaccionó. Lo primero que hizo en Twitter fue justamente mandar un mensajito y un poco alegrarse, decir, qué maravilla, ahora vamos a ver las cosas que salen de todo esto. Fue la primera reacción casi inmediata, no sé si usted estuvo... Probablemente no sabía que ahí estaba involucrado Galo Chiriboga. Al tanto, pero por fue eso hizo este pronunciamiento. Un poco espontáneo aparentemente, pero también sabemos que el presidente ya se ha referido con más extensión a este asunto y tenemos un audio que lo queremos escuchar justamente para comentarlo. Muy bien. Si me ayudan, por favor, tres nombres supuestamente vinculados con el gobierno. El fiscal Galo Chiriboga, que compró una casa en el 99 en un fideicomiso en Panamá. Pedro Delgado, que no tengo ningún interés de defender ese pillastre, pero se aclaró este asunto de la compra de la casa porque su residencia era en Miami, ¿no? Y un doctor Molina, con el cual quisieron vincular incluso al director de SENAIN, que había sido un abogado externo de SENAIN, como quiso contratar a, no sé si Rafael es abogado, a pesar de eso buena gente, ¿no? Entonces, lo contrataron a Rafael para llevarme unos juicios. Rafael tiene conexiones con Panamá y yo estoy involucrado. O sea, así es como tratan de estirar las cosas. Pero les aseguro que en esos 10 millones y medio de datos sí hay gente involucrada en Ecuador. Lo que nos demuestra que no han tenido que sacar es que no tienen de qué acusar al gobierno, que somos un gobierno honesto. Ahora sí nosotros vamos a hacer la búsqueda en esos 10 millones y medio de datos y verán todas las maravillas que van a hacer. Verán quienes tienen los fideicomisos en Panamá y todas sus propiedades para evadir impuestos. Verán quienes tienen las centenas de millones de dólares fuera de la patria. Y esa es la tan cacareada confianza, cambia expectativa, hipotecarle al país para que nos hagan la caridad de devolver a su propia patria la plata que sacaron y que generaron aquí con el sudor de nuestros trabajadores. Eso con este presidente nunca lo van a lograr. Pero el Ecuador sabrá los nombres de la gente que tiene sus capitales, sus empresas fantasmas, sus fideicomisos en paraísos fiscales, compañeros. Vamos a revisar hasta el último esos 10 millones y medio de datos. Esto, escuchen, esto recién empieza. Ellos hace un año han estado buscando y no han encontrado nada contra el gobierno, han tenido que inventarse, torturar la cifra. Vamos nosotros a empezar a buscar ahora que esa información está disponible y verán qué maravillas saltan aquí. Democracia. Andrés, bueno, lo primero parece que, dijo el presidente, una defensa al fiscal Chiriboga, porque está tratando de dar una explicación respecto al problema de la casa. Pero comencemos por el final. Presidente Correa, usted tiene parte de su patrimonio fuera del país. Usted tiene un departamento en Bélgica. No es paraíso fiscal, Bélgica. Que no es un paraíso fiscal. Pero de ese departamento tributa seguramente en Bélgica, porque nadie puede tener en un país un inmueble sin pagar tributos. Entonces, comencemos por eso. Usted, presidente Correa, es uno de los que tiene patrimonio fuera del Ecuador y tiene un departamento en Bélgica, que varias veces le hemos enrostrado no haber pagado impuestos en el Ecuador. El de salida de divisas porque no existía en ese entonces. Y el impuesto a la renta que tampoco lo hizo porque el SRI dictó una resolución que verdaderamente la cuestionamos en ese entonces porque teníamos razones para hacerlo. Usted amplía el pedido entonces de investigación a los paraísos fiscales y a los países que no son paraísos fiscales. Es que así tiene que ser, pues. Así tiene que ser. Porque ahora, claro, es muy lindo decir que vamos a investigar a aquellos que tienen en Panamá. ¿Y cómo así solamente en Panamá, pues? ¿Y por qué no investigamos a los que tienen departamentos en Bélgica? O en Miami. O en Miami, o en Francia, o en España, en donde sea. Así es simple. Entonces, primero decirle al presidente Correa, a ver, antes de pronunciarse, piense bien, presidente, que usted, comenzando por usted, tiene un departamento en Bélgica. Es decir, tiene un patrimonio fuera del Ecuador. Así, comencemos por eso. En segundo lugar, hagamos un señalamiento. Correa hace una defensa explícita de Chiriboga, incluso dando de datos de la fecha de la compra del inmueble de Chiriboga. Año 99. No, señor presidente Correa, se equivoca usted, presidente Correa. Lo que Correa debería hacer, lo que usted, presidente Correa, tiene que hacer, es simplemente exigir
que haya una investigación profunda y prolífica a Galo Chiriboga y exigirle, haciéndose eco de mi pedido, que renuncie para que la vindicta pública realmente pueda operar Para en que el alguien lo Ecuador. investigue a Galo Chiriboga. Pero por supuesto, pues, no puede ser que la impunidad siga campeando aquí en el Ecuador como lo hemos vivido durante casi 10 años. Y yo estoy de acuerdo con el presidente Correa. A todos los que estén involucrados en esto tienen que ser investigados, todos. Donde quiera que tengan el patrimonio, cualquiera que sea la función que ocupen o si no ocupan funciones, que todos los involucrados efectivamente sean investigados. Yo estoy de acuerdo con el presidente Correa, pero cuidado, presidente. Los ojos no solo del país, sino del mundo están sobre usted. Y los ojos del mundo no son esas comisarías, ni esos juzgados, ni esos jueces de bolsillo de la Corte Nacional de Justicia a los que ustedes manipulan, a los que ustedes controlan, a los que ustedes ordenan, entregándoles a veces las sentencias en un flash memory. No, no. Esos ojos del mundo son ojos independientes. Esos ojos del mundo están esperando una reacción del Ecuador para que efectivamente se haga una investigación superando en primer lugar este intríngulis de carácter jurídico de que el fiscal no puede investigarse a sí mismo, pero tampoco puede ordenar que un subordinado de él le investigue mientras sea su subordinado. Por eso el fiscal tiene que renunciar. Pero parece que con el apoyo implícito que le está dando Correa, Chiriboga debe animarse a quedarse ya en el puesto. Dice, bueno, Correa me apoya, ¿sí? No porque Andrés Páez me lo pide y me voy a ir. Claro, porque piensan que todavía están en el Ecuador de hace 9 años, en donde todavía estaban en la embriaguez de esta falsa revolución. Pero siguen Cuando bailando en todavía Carondelet, estaban Andrés, siguen cantando y felices. Se los ve muy contentos en el Sí, salón de claro. banquetes del ¿Cómo no van a Palacio estar de Gobierno? contentos si saben quién dirige el Consejo Nacional Electoral? Pues, que es uno de ellos. Y que el Consejo Electoral lo integran 5 miembros de Alianza País. Entonces, por eso seguramente están contentos y confiados. Pero lo que no se dan cuenta es que hay un país que está harto, no solo de los impuestos, no solo de que nos pretendan clavar ley de herencias, ley de plusvalía, no solo de la arrogancia, del abuso de poder, no solo de las arbitrariedades, no solo de que exista Ministerio de la Felicidad y Secretaría de Igualdad Intergeneracional y Agencia Espacial y Ministerio de la Política y tanto burócrata vago al que tenemos que mantener. También está el país cansado de la corrupción galopante, pero sobre todo del manto de impunidad que ha regido durante todos estos años para todos aquellos casos que de alguna manera le salpiquen al correísmo. Pero no lo y sé. cuidado, presidente Correa, el país sabe de su vinculación con Chiriboga, porque Chiriboga fue su abogado en el caso que usted presentó una demanda contra el Banco Pichincha en la cual cobró $600,000. El país sabe, presidente Correa, que hay una vinculación de orden personal, porque si no hubiera, usted no lo hubiera elegido como su abogado a Galo Chiriboga. Y el país sabe que Galo Chiriboga es su juez natural. Usted debería ser el primero interesado en pedirle la renuncia haciéndose eco del pedido que yo he hecho. Pero aquí nos seguimos tomando las cosas con calma, Andrés. En Islandia, horas después de que se hizo público todo este escándalo, miles de ciudadanos salieron a las calles a exigir la renuncia del primer ministro. Así fue. Aquí nos lo tomamos con más calma, con más tiempo. Se convocan marchas con bastante horas después de las cosas que suceden. Entiendo que va a haber una el jueves, por ejemplo, para reclamar por los impuestos. Pero no ha habido convocatoria masiva para reclamar por el tema de los Panama Papers, por ejemplo. No, pero este es un tema en el que nosotros vamos a insistir. Y aprovechando de la protesta de este jueves, que será relacionada con el paquete impuestero de Correa, también vamos a exigir la renuncia del fiscal Chiriboga. Este jueves también vamos a poner sobre el tapete el tema de la renuncia del fiscal, porque esa es nuestra obligación hacerlo. Usted es uno de los organizadores de esa marcha del jueves. Yo soy uno de los convocantes. Ya. E iré con mi borrego. Y le aviso de una vez al fiscal, a él o a la doctora Armas. Yo llevaré un borrego. El que siempre he llevado a las protestas, también lo llevaré este jueves. Llevaré el borrego y llevaré también el sándwich que he llevado a las protestas anteriores. Ahí van a estar el borrego y el sándwich. Veamos si se atreven a meterme preso. Veamos si se atreven a meter preso a la persona que va a llevar ese borrego a las protestas. Estaré esperando por ustedes en las Iris. Por si acaso a las 5 voy a estar en las Iris este jueves 7 de abril. Ahí nos vemos. Correa ha dicho que el gobierno, supongo, no sé a quién vaya a contratar para eso, también va a investigar, casi hacer una investigación paralela
a la que han hecho los casi 400 periodistas calificados como excelentes investigadores a nivel mundial. Yo no sé de dónde va a sacar Correa una cantidad similar de periodistas para hacer un trabajo parecido, para desmenuzar esa información. Él necesita solo del director del telégrafo para que digan en primera plana que todo es mentira, nada más. Pero supuestamente va a llegar al fondo. ¿Qué investigación van a hacer? Lo que quiero plantear, Andrés, es también de que del otro lado no se merece que alguien también tome a cargo una investigación a fondo. Porque hay mucha información, en efecto, y yo creo que es cierto eso, que no ha salido a la luz todavía de estos miles de millones, en realidad, de documentos, información clasificada, que todavía no sale a la luz en cuanto tiene que ver con Ecuador. Alguien tiene que encargarse de esto, alguien que garantice que en efecto va a salir todo, y no por partes. Lo que me conviene sale y lo que no me conviene no sale. En lo que a mí respecta, tengan la certeza que en lo que esté a mi alcance investigar lo voy a hacer. Pero yo no puedo sino contar con el concurso de unos pocos colaboradores para hacer eso. Entonces eso nos tomará tiempo. De todas maneras, sí creo que podríamos armar un equipo con diferentes colaboradores de diferentes actores de la política para ponerlos a trabajar sobre este tema, lo cual sería enormemente rentable para el país desde el punto de vista de la transparencia. Hay mucha tela que cortar todavía en este tema, así que vamos a hacer una segunda pausa y volvemos. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Un poder musical. Un poder de palabras. La radio distinta. La radio Democracia. La radio Democracia. 920. La radio de la gente. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Una estación insuperable. Democracia. 920 AM. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. La gente tiene algo que decir. 250-30-14 o 255-1945. Llámanos y forma parte de la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Creo que en un tema tan delicado como este de los Panama Papers, los papeles de Panamá, hay que tener mucha prudencia a la hora de meter las manos al fuego por alguno de los que aparece en la lista, Andrés. El presidente casi lo ha hecho ya por Galo Chiriboga. Y quisiera en este momento leerle un poco una publicación que salió recientemente también en un portal, en el portal lahistoria.es, titulado Lionel Messi y Galo Chiriboga comparten testaferros. Y es una publicación interesante porque resulta que en la empresa que
que el Instituto del Consorcio, el Consorcio de Periodistas Investigadores que publicó todo ese escándalo, encontraron una empresa del astro argentino, domiciliada justamente en Panamá, y en la que obviamente intervino Mossack Fonseca, dio sus servicios. Resulta que algunos de los administradores que Mossack Fonseca puso, y que son obviamente personas que tienen algún tipo de relación con ellos, administradores, ya le voy a dar unos nombres, se repiten con la empresa madrigal del señor Galo Chiriboga. Es decir, comparten testaferros. Es la palabra utilizada justamente por el Consorcio de Periodistas de Investigación. Por ejemplo, vamos a ver. Para dar dos nombres, son ciudadanos panameños todos estos. Son todos. Vamos en este momento, estamos abriendo. Jenny Martínez es la subsecretaria de la empresa Megastar Enterprise, que según los papeles revelados por la investigación pertenecen a los Messi, hablando de Lionel Messi y hablando de su padre, que es quien firma incluso un poder a favor de Mossack Fonseca para que haga los trámites necesarios. Estas dos señoras, Jenny Martínez y Ercibel González, que es subsecretaria también de la empresa de Messi, y Jenny Martínez también subsecretaria, se repiten en la empresa Madrigal. Y aquí hay un poder también que consta como documento, en la que Francis Pérez, en 1999, el año que menciona el presidente Correa, le da un poder a Galo Chiriboga, ella como representante de Madrigal, para que Galo Chiriboga haga la compraventa de la casa de Quito. Y en efecto, Francis Pérez firma eso, le da el poder a Galo Chiriboga y se concreta el negocio. Francis Pérez también es una persona que se repite en un poder que da, en este caso, el papá de Messi, a la señora Francis Pérez también para que haga las gestiones y representaciones necesarias de la empresa involucrada. Y nuevamente la señora Jenny Martínez aparece como secretaria de la empresa Madrigal del señor Chiriboga y Ercibel González como vicepresidente y tesorero. En Panamá también se están avanzando las investigaciones y resulta que algunos de estos ciudadanos panameños ya han sido visitados en sus casas y son gente muy humilde. Son gente muy humilde que no tienen la capacidad económica de ser propietarios, en algunos casos, de miles de empresas porque sus nombres se repiten y vuelven a repetirse. Hay una persona que se llama Adelina Mercedes Chavarría, cuyo nombre aparece en 27.250 empresas. Así que hay mucho por investigar todavía, Andrés. Hay mucho por investigar y por eso sostengo que los pronunciamientos que se tienen que dar deben ser más bien mesurados. Yo creo que esto, y en esto coincido con Correa, esto recién empieza. Porque se va a destapar una olla de grillos. Y tengan la certeza, ciudadanos ecuatorianos, que yo voy a empeñarme en que estas investigaciones efectivamente revelen todo lo que tenga relación con nuestro país. Pero además hay que hacer un monitoreo de la justicia panameña, porque el testaferrismo es un delito. Y supongo que en su legislación ese delito está consagrado. Claro de que aquí también pueden haber existido actos de mala fe para engañar a personas humildes e involucrarlas en este tipo de situaciones. Recordemos que hubo un escándalo aquí en el país en donde una empresa figuraba a nombre del chofer de un alto funcionario del correísmo. Y creo que allá puede haberse dado un caso parecido de una maliciosa manipulación de la pobreza de alguna persona, porque obviamente a cambio de cada una de las firmas en estos miles de empresas, seguramente alguna cantidad les reconocían a esta gente que se prestaba para firmar. En todo caso, la lectura que acabamos de escuchar evidencia es de que estamos ante un problema agudo, un problema muy difícil, un problema muy complicado, un problema que además va a tener muchas derivaciones y por lo cual yo más bien le sugeriría que el presidente Correa disponga a todos sus colaboradores que pongan las barbas en remojo. Como dice el viejo dicho, ¿no es cierto? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las propias en remojo. Eso debería considerar el presidente de la República, decirles a todo el elenco de sus colaboradores. Porque quién sabe que después aparezcan otros nombres, aparte del de Galo
Chiriboga y de su primo, Pedro Delgado. Porque evidentemente Pedro Delgado tiene, al parecer, una vinculación también con un acto relacionado con la empresa de abogados Fonseca Mossack. Por lo tanto, siendo Correa el que está al mando de toda esta enorme cantidad de gente, sí creo que debería haber una sugerencia de prudencia y que de una vez aquellos, antes de que los pongamos al descubierto, mejor que declaren y que den las explicaciones que el país espera. Es decir, esa dura amenaza puede caer como una espada justamente en la espalda de los correístas. Sí, pero por supuesto. Porque ¿quién dice que no existan personas vinculadas al oficialismo que no tengan este tipo de vinculaciones, a su vez, con la empresa Fonseca Monseca o Mossack Fonseca o Fonseca Mossack en Panamá, o con las operaciones en paraísos financieros? Pero a mí me parece algo importante que aquí también debemos de examinar. Me parece que tiene que haber un baño de verdad en el Ecuador. Correa, por ejemplo, debería exigir de todos sus ministros que declaren, por ejemplo, si alguno de ellos tiene dinero en cuentas que estén a nombre de terceros o que estén a su nombre en paraísos financieros o en países donde frecuentemente se hacen depósitos, como Suiza, como Andorra, ¿no? Que Correa informe de esos particulares y que exija de sus colaboradores. Pero no lo van a hacer, pues, Andrés. Se supone que se están escondiendo. Bueno, pero sería bueno de que lo hagan antes de que se venga un vendaval encima de ellos, porque estoy seguro que una investigación de esta naturaleza puede también extenderse a otro tipo de paraísos financieros que, aunque no sean estrictamente eso, sí son lugares en donde los bancos ofrecen enormes facilidades para que el dinero se deposite. Más bien parece que Correa apunta a los opositores políticos, y ya un anuncio de esto lo ha dado el diario oficial El Telégrafo, que publicó, por ejemplo, que Jaime Nebot y Guillermo Lasso tienen empresas en Panamá. Bueno, a mí me parece que esa es una apreciación equivocada de Correa, porque el hecho no es que sean opositores. Más grave para Correa sería que sean sus propios correligionarios. Entonces, bueno, si son opositores o correligionarios de Correa, creo que el país espera explicaciones de absolutamente todos. Insisto, hay personas que tienen empresas fuera del país, pero que pueden explicar perfectamente el origen de esos capitales. El primero ha sido Hay Guillermo otras Lasso, personas ¿no? que no. Guillermo Lasso esta mañana ya dijo que, en efecto, él tiene un banco en Panamá y que es su derecho invertir en el exterior. Bueno, entonces esa ya es una explicación que puede servir para que otras personas emulen ese ejemplo, sigan ese ejemplo y que den explicaciones respecto de las razones por las cuales tienen estas empresas afuera. En el caso de Guillermo Lasso, él seguramente lo hace porque ese es su trabajo, ser banquero, y porque él ha hecho este trabajo de banquero durante, entiendo, al menos 40 años. Entonces, si es que él, como banquero, ha instituido un banco en Panamá, él está dando una explicación. En todo caso, otras personas que estén en circunstancias parecidas tienen que explicar por qué tienen empresas en el exterior, de dónde salió el capital para formar estas empresas, cuáles son los motivos que tienen para tener esas empresas, pero sobre todo el origen del dinero que constituye el paquete accionarial de esas empresas. Ese es el baño de verdad que espera el país. Y que lo hagan voluntariamente, o sea, antes sí, por de supuesto. que una filtración internacional o una publicación que viene de Europa, de otros países, los deje en evidencia. ¿Debería ser así, Andrés? Bueno, ya ha sucedido con el fiscal Chiriboga. Entonces es obvio de que se debería esperar de que efectivamente se produzca esa situación, ¿no? Y de que podamos tener la certeza de conocer cuáles son los alcances de estas operaciones offshore, en empresas, en inversiones, etcétera, etcétera. Y claro, en sus vacaciones seguramente Chiriboga la está pasando la más amarga, porque se da cuenta de que se le ha venido ya un vendaval encima y que no podrá salir de esta tormenta sin antes renunciar a su cargo para no impedir que se produzca la investigación, porque Chiriboga sabe algo. Mientras él esté en funciones y no haya renunciado, él estará impidiendo tácitamente la investigación. Y eso es lo que los ecuatorianos no vamos a tolerar. Y por eso le exigimos la renuncia a Chiriboga. Entonces, bajo esa premisa, creo yo que todos deben estar advertidos de que investigaciones de esta naturaleza pueden poner al descubierto, en algunos casos, fortunas
Malavidas. ¿Qué otras instancias quedan, Andrés? No hay fiscalía, porque en este caso está liderada por Galo Chiriboga. ¿Qué otras instancias bueno, quizá la Contraloría intervenir? Quizá la Contraloría sobre el tema de las declaraciones patrimoniales. Y de ahí no podemos confiar en la Comisión de Alcahuetería y Archivo, mal llamada Comisión de Fiscalización de la Asamblea, porque no existe, pues. No existe. O sea, está constituida. Tiene asesores, secretaria, oficina, personal, pero no hace absolutamente nada para fiscalizar las fechorías de este gobierno. Tal vez recordemos una cosa, Andrés. Marlon. Las fechorías comenzaron en Montecristi, en la administración de Cordero. Ahí comenzaron las fechorías. Yo las denuncié en su momento, las fechorías de Montecristi, que después los fiscales se encargaron de tapar. Ahí comenzaron las fechorías del regalo indiscriminado de pasajes, de sueldos, de pagos, de alquilar una carpa mensualmente por un valor que terminó siendo más de 20 veces superior a lo que hubiera costado comprar la carpa, comida y el derroche, ¿no? Ahí comenzaron las fechorías y yo las denuncié en su momento, en un informe que lo pretendían ocultar y que yo le dije a Cordero que tenía 24 horas para dar a conocer el informe o si no lo hacía yo público, y yo lo hice público y ahí los puse contra la pared. Ahí comenzaron las fechorías, pero también ahí comenzó la impunidad. Y creo de que ahora tenemos que estar advertidos de que este es un momento en donde el país no va a tolerar más actos de impunidad como los que ya ha tenido que soportar. Tal vez una instancia, Andrés, sea la ciudadana. Ya vemos que se ha conformado una comisión anticorrupción, integrado por hombres con muy bastante probos, experiencia, correctos. así es, que no tienen tacha y que están emitiendo informes. Sí. Informes importantes. Bueno, esta es una comisión a la que hay que darle viabilidad y es una comisión a la que debemos prestarle atención porque de esta manera los ciudadanos estaríamos en posibilidad de impulsar una investigación. De todas maneras, esto se verá frustrado porque se necesitan también documentos oficiales y una interacción con el Estado, que es ahí una de las formas de bloquear las investigaciones y de garantizar la impunidad de los cómplices del correísmo. De manera que tendremos que esperar que venga ya de sus vacaciones el fiscal general Galo Chiriboga para conocer su pronunciamiento, sus explicaciones que están pidiendo y sobre todo ver qué procede en el pedido de renuncia que le está haciendo Andrés Páez y también en redes sociales está ya exigiendo esto y haciéndose eco de esto, Andrés. De todas maneras, esta es una oportunidad valiosísima en realidad para que todos los funcionarios públicos y para que toda la gente que tiene alguna intención de hacer servicio público, o que está en funciones incluso, den explicaciones, en efecto, de los patrimonios que han ido acumulando a lo largo de su vida. Patrimonios que, bien habidos, no hay ningún problema en realidad. El origen de esos fondos, el origen de esos patrimonios son los que tienen que determinarse. Y también las intenciones que hay para sacar esos patrimonios al extranjero, para refugiarlos en compañías extranjeras, que en algunos casos, como se ve en el caso del tema de Madrigal y Galo Chiriboga, han utilizado nombres de gente panameña, de ciudadanos calificados como testaferros, que no responden en realidad a los auténticos propietarios. ¿Con qué intención? ¿Cuál es el objetivo? Muy patriotas no han de ser esas intenciones realmente. Así que queda mucha tela por cortar. El consorcio de periodistas de investigación que ha realizado este trabajo también ha ofrecido que más adelante, en los próximos días, tal vez en 2 semanas más, lance un nuevo capítulo, un segundo capítulo, completando la lista de los involucrados en este tema. Así que estaremos pendientes. Le agradecemos a Andrés Páez por su presencia. Gracias, Marlon. En este programa. Y nosotros nos veremos en un nuevo programa, una nueva emisión este jueves. Así que gracias por su atención. Democracia.